En las aguas oscuras del Atlántico, donde la guerra no tenía frentes visibles, surgió un enemigo que atacaba desde el silencio: el submarino alemán. Los famosos U-Boots eran los depredadores silenciosos del imperio nazi. Bajo el agua, atacaban a sus presas y se evaporaban sin dejar rastro. Pero en 1944, uno de ellos quedó envuelto en un misterio que duraría décadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. En Crimen Oculto, mostramos historias que muchos prefieren ocultar. Hazte miembro del canal y accede a contenido exclusivo, casos más profundos y material que no se publica para todo el público. El U-45, que zarpó en 1941, desapareció. El submarino, junto con su tripulación, se volvió un fantasma del océano. Pasarían 60 años para que, frente a las costas de Italia, se conociera la conclusión de su historia. El U-455 pertenecía a la columna vertebral de la Fuerza Submarina Alemana, los robustos y temidos tipo 7C. Con unos 67 metros de eslora y un casco diseñado para sumergirse con rapidez, era la síntesis perfecta del depredador moderno de la Kriegsmarine. En proa, llevaba 4 tubos lanzatorpedos capaces de disparar acero letal a distancias certeras y en popa, un 5.º tubo le permitía un disparo de retirada. En cubierta, un cañón de 88 milímetros completaba el arsenal que lo convertía en una amenaza bajo la superficie y también sobre ella. Su silueta, con la vela compacta y el montaje antiaéreo doble propio de la fase final de la guerra, lo hacía reconocible para aliados y camaradas, un lobo gris listo para cazar. Los sumergibles alemanes estaban en su plenitud. Los norteamericanos jamás imaginaron que pudieran llegar a sus costas. Los barcos estadounidenses partían sin escolta y sus ciudades permanecían iluminadas por las noches. Eran las condiciones ideales para los submarinos alemanes. 50 almas respiraban en ese cilindro metálico. La vida a bordo era una combinación de rutina militar y resistencia física. Allí dentro, el tiempo se fragmentaba en guardias, maniobras y zambullidas. El hidrofonista afinaba el oído hasta convertir vibraciones en amenazas. El timonel seguía órdenes que podían significar la diferencia entre evadir cargas de profundidad o quedar atrapados en una espiral mortal. El jefe de máquinas mantenía viva una bestia que no perdonaba fallos. El comandante, por su parte, llevaba el peso de cada decisión con la serenidad de quien sabe que un error condena a todos. Entre el crujido del casco y la tensión perpetua del combate invisible, la camaradería era la única armadura emocional. En un espacio donde el miedo era constante y la muerte podía llegar en segundos, los lazos entre los marineros se volvían una forma de supervivencia. El U-45 no era solo un arma, sino un pequeño mundo cerrado, disciplinado y vulnerable, avanzando en silencio hacia un destino que ninguno podía prever. Cada tripulante tenía su teoría. Se dirigían a Inglaterra. Iban a colocar minas o atacar un barco de abastecimiento. Solo el capitán conocía las órdenes del alto mando. Las opciones eran cada vez más, ya que la batalla del Atlántico extendió la guerra a un territorio sin fronteras visibles, el océano abierto. Allí los U-Boots actuaban como bisturíes estratégicos destinados a cortar el cordón umbilical que alimentaba a Gran Bretaña, y más tarde al esfuerzo aliado completo. Cada convoy hundido significaba combustible, alimentos, armas y hombres que no llegarían a destino. Esa era la lógica brutal de la guerra submarina: golpear donde no se veía, desaparecer antes de que llegara la respuesta y volver a cazar. Cuando el conflicto se intensificó en el Mediterráneo, el escenario se volvió aún más peligroso. A diferencia del Atlántico abierto, el mar era un laberinto estrecho lleno de minas invisibles, redes antisubmarinas y pasos costeros que obligaban a navegar con enorme precisión. La vigilancia aérea aliada, cada vez más eficaz, imponía un ritmo sofocante: sumergirse, avanzar a ciegas y emerger solo lo necesario. A finales de 1943 y comienzos de 1944, el Mediterráneo ya era un entorno que no perdonaba errores. Cualquier ruido mal interpretado
o cualquier ascenso a destiempo podía activar una trampa mortal. Y aún así, el U-45 siguió navegando al filo entre la supervivencia y la desaparición. El 2 de abril de 1944, aquel sumergible transmitió su último mensaje. La comunicación era breve, casi rutinaria. El submarino navegaba desde Argel rumbo a La Spezia, una ruta conocida en un Mediterráneo cada vez más hostil. Pero esa frase sería el último rastro vivo del lobo gris. 2 días después, el silencio se volvió inquietante. El mando esperaba una nueva señal, un reporte, cualquier indicio, pero no llegó nada. La radio, que tantas veces había sido un hilo de vida, se convirtió en un vacío. El 6 de abril comenzó la búsqueda. Aviones y unidades navales peinaron la zona. Buscaron combustible, restos, cualquier señal. Pero el mar no devolvió nada, ninguna evidencia. El U-455 se esfumó sin dejar huellas, como si hubiera sido tragado por el océano. Esa ausencia absoluta era en sí misma un presagio. Cuando un submarino desaparecía sin señales, lo más probable era que la muerte hubiera sido instantánea. Oías la carga caer al agua y esperabas. ¿Qué pasará? ¿A qué distancia habrá caído? ¿Cuánto durará esto? ¿Será breve o no? ¿Dónde está el crucero? ¿Dónde estamos nosotros? Todo eso era lo que se te pasaba por la cabeza. En esta ocasión, para el alto mando alemán, acostumbrado a pérdidas crecientes, el caso pasó rápidamente de urgente a irresoluble. El U-45 fue declarado perdido con toda su tripulación. 50 hombres borrados del tablero sin explicación. Pero para los familiares, para los marineros que habían compartido base y misiones, el vacío fue otra cosa. Un agujero emocional que solo la certeza podía cerrar. Una certeza que nunca llegó. ¿Qué le sucedió al U-45 en su última misión? La respuesta a esta pregunta no está en los archivos alemanes, tampoco en los británicos ni en los estadounidenses. Las circunstancias que rodearon su hundimiento siguen siendo unas aliadas. Había sufrido una explosión interna. El misterio se endureció con los años, convirtiéndose en una herida histórica. Hay varias causas posibles para el hundimiento del submarino. La primera y más plausible es que fue una mina, pero también existe la posibilidad de que fuera un ataque aéreo o de un destructor. Recién en 2005, 61 años después, el silencio se rompió. Un equipo de buzos italianos localizó un objeto extraño frente a Punta Chiapa, cerca de Camogli. Lo que vieron al descender por primera vez fue la proa de un submarino erguida como una lanza apuntando hacia la superficie. Era un barco detenido en su última aspiración de ascenso, congelado para siempre. El U-455 había sido encontrado, y con él el final oculto de su viaje. El U-45 reposa hoy entre unos 87 y 116 metros de profundidad, en un abismo de penumbra donde la luz apenas logra filtrar y salían del corazón metálico de aquel mundo submarino. Esa abertura tan pequeña y silenciosa enfatiza la clausura. El cono de popa permanece clavado como si hubiera sido arrancado de golpe. No fue un hundimiento lento ni un fallo mecánico. El submarino fue destruido desde dentro o por una explosión extremadamente cercana. La hipótesis más sólida apunta a una mina, probablemente colocada por fuerzas alemanas o italianas meses antes para frenar el avance aliado. El U-455, navegando a cota de periscopio, habría activado el mecanismo. La detonación habría sido instantánea, destruyendo la sala de máquinas en un solo estallido. Para algunos hombres, la muerte debió llegar sin siquiera oír el ruido. Para otros, la oscuridad y la presión los envolvieron en cuestión de minutos. El mar cerró sobre el casco y lo arrastró hacia el fondo, donde quedó inclinado hacia un mundo que ya nunca volvería a ver. Hombres. Allí estaban sus edades. El comandante Hans Martin Jebe, apenas 26 años. Suboficiales de poco más de 20. Marineros que no habían cumplido los 19. Todos atrapados en un instante. Todos sepultados sin despedida. La inclinación de la proa, el silencio, la escotilla abierta,
Cada detalle parece contener el último aliento de esos hombres. Hoy, el U-4